Lo que un extraterrestre capturado me reveló sobre Jesús y el alma, no estaba preparado para verla. No exagero cuando digo que en aquel momento mi fe dejó de ser solo lo que aprendí de niño y se convirtió en algo que me atravesó el cuerpo como una luz fría. Supe que había visto algo que pondría en jaque mis seguridades y al mismo tiempo las haría más verdaderas. No estaba preparado para verla. Me llamo como cualquier vecino de la ciudad. Soy técnico, no un teólogo ni un investigador sensacionalista. Crecí en una casa donde el altar de la Virgen ocupaba un rincón sagrado. Mi abuela nunca olvidaba encender una vela antes de dormir, y mi madre llevaba siempre un rosario en la bolsa. La misa del domingo era ley, y las enseñanzas de Jesús, el amor, la misericordia, la entrega, eran el mapa que guiaba nuestra cotidianeidad. No fumo de historias raras, ni me alimentaba de teorías de Internet. Mi mundo era el de las tuberías, los tableros eléctricos, los horarios y la gente que confía en que los aparatos sigan funcionando. Por eso, cuando la curva de mi vida dobló hacia lo que vi aquella noche, no fue por buscar fama ni por presumir. Fue por curiosidad humana, por la costumbre de mirar detrás de las puertas. El trabajo me llevó por un tiempo a lugares con más seguridad que los parques de la ciudad. No puedo dar nombres ni detalles precisos, y no lo hago por prudencia, pero sí puedo decir cómo se sentía el lugar. Olor a metal frío, luces que siempre parecían azules, pasillos donde el silencio no es ausencia, sino vigilancia. Era el tipo de espacio donde aprendí a ser invisible. Si hacías bien tu tarea, nadie preguntaba por ti. Si fallabas, te llamaban. Llevaba conmigo un recorte de papel con la imagen de la Virgen, doblado entre mis herramientas, porque había días en que las manos se me endurecían del trabajo y necesitaba la calma de una oración rápida. Rezar al caerse la tarde era mi forma de no perder la brújula. Una noche me tocó bajar más de lo habitual. Me explicaron que era mantenimiento de rutina. Nadie dijo nada inusual. La escalera que bajaba al nivel donde me mandaron tenía un carácter distinto. Los escalones vibraban con un zumbido muy tenue, como si el metal respirara. En un tramo, una puerta quedó entreabierta. No era mi responsabilidad, no debía mirar, pero la naturaleza humana, esa mezcla de miedo y hambre por entender, me empujó a espiar. Vi una habitación a través de un vidrio grueso. Había un tanque. En su interior, una criatura envuelta en un líquido que parecía sostenerla como si fuera una cuna de vidrio. Sus ojos, negros y amplios, me miraron sin pestañear, y en ese instante mi respiración se volvió un ruido enorme en mis oídos. No es fácil describir lo que sentí. Una mezcla de horror, compasión, reconocimiento. No vi monstruos de película. Vi algo que no encajaba en mi diccionario de lo conocido. El líquido se movía con una lentitud sagrada. Unos finos filamentos, como raíces, se aferraban a la piel translúcida del ser. No emitía sonido, pero hubo un pulso en el aire, como si la sala entera latiera con una frecuencia que podía volverte los huesos. Me descubrieron. Un hombre de traje, sin identificación visible, me tomó del brazo con una calma que era amenaza. No hubo golpes, solo una orden que me colocó en el lugar de alguien que había cruzado una raya. En vez de castigo, me hicieron una propuesta: ser observador. Acepté porque no supe decir no. También porque una voz en mí, la que había rezado tantas veces, dijo que debía ver aquello con honestidad. Me advirtieron sobre confidencialidad y juramento. No era el lugar para debatir moralidades. Fui integrado a un equipo reducido. Personal médico, técnicos, una figura que parecía vigilarlo todo. Me senté detrás de un vidrio y, por primera vez, fui espectador de una cosa que iba más allá de cualquier explicación simple. Las primeras sesiones fueron una mezcla de protocolos fríos y momentos que rozaban lo sagrado. El ser en el tanque no hablaba con la boca. La comunicación se produjo como olas de imágenes y sensaciones en mi cabeza, no palabras escritas ni voces grabadas.
como si alguien desenrollara una película dentro de mí y me obligara a mirar. Lo que ocurrió entonces cambió la manera en que veo el mundo espiritual y la historia de lo divino en la tierra. La primera visión que me transmitió fue su planeta natal. No fue una postal bonita, era un recuerdo moribundo. 2 soles marcaban el día de forma implacable, y ciudades que parecían tejidos vivos brillaban con colores que nunca antes había visto. Pero en el centro de todo eso había una red inmensa, una malla que conectaba a cada mente con un pulso común. No era una conexión de amor tal como la entendemos. Era comunicación sin frontera entre almas. Al principio, la unidad parecía una conquista, una forma de armonía suprema. Los seres ahí podían compartir pensamientos al instante, construir realidades colectivas, curar con la mirada cuando así lo decidían. Era un milagro de sinergia. Y también su condena. Lo que vi después heló mi sangre. La red, que daba poder, se volvió presa. Una presencia, no sabían llamarla con palabra humana, pero la sentí como sombra, empezó a ocupar los huecos, a moverse como una plaga entre las conexiones. Donde antes había creación, empezó a crecer hambre. La red no distinguía, no separaba. Al invadirla, esa fuerza oscura consumía identidades hasta diluirlas en un océano sin diferenciar a nadie. La sensación era como agua caliente que disuelve la sal. Lentamente, todo lo que era singular dejaba de serlo. Vi ciudades apagándose, rostros vacíos, voces que repetían lo que otras voces les dictaban. La pérdida no era física tanto como ontológica. Desaparecía lo que en su mundo llamaban chispa. Ahí fue cuando, en la transmisión, el sujeto mostró lo que entendía por chispa, una pequeña llama íntima que cada individuo lleva, una diferencia que no puede ser igualada por la red. Me dio a entender, no con palabras, sino con la intensidad de una imagen, que la chispa es el núcleo que protege a cada conciencia de ser absorbida por la masa. Si la chispa se mantiene, hay posibilidad de resistencia. Si se extingue, la entidad oscura gobierna sin reparar en la vida. No puedo declarar con certeza cómo describieron ellos esa chispa. Lo que sé es cómo lo sentí, como el latido singular que hace a cada persona irrepetible. En la sala, la explicación del ser fue acompañada por una curiosa observación sobre la Tierra. Me mostró mapas de frecuencia, líneas de fe que se elevaban como antenas desde las iglesias, las peregrinaciones, las oraciones colectivas. En sus imágenes se veía la devoción como un campo luminoso, y donde ese campo era fuerte, la sombra no podía entrar tan fácilmente. Fue entonces cuando la figura, no humana en su lenguaje, pero no desprovista de respeto, apuntó hacia algo que, para mí, fue a la vez conmovedor y sorprendente. Reconoció la figura de lo que mis ojos llaman Virgen de Guadalupe. No puedo explicar la voz que me dijo eso. Era una traducción mental que se me entregó sin filtro. Lo que me transmitió fue que en la Tierra existían nodos de frecuencia que actuaban como faros de resistencia. La Virgen, la fe mariana, las plegarias que centenares de miles elevan como una sola vibración, formaban una barrera real, una capa de protección que, según la visión, ayudaba a mantener encendidas las chispas individuales. No afirmó doctrinas, ni decidió reemplazar lo que la Iglesia enseña. Me ofreció una lectura de la realidad. La devoción colectiva genera una especie de campo protector. En ese momento, mi rosario dentro del bolsillo se convirtió en algo más que un recuerdo de la abuela. Cobró la textura de una resistencia tangible. La mención de Jesús llegó de forma aún más íntima. No fue una lección teológica con citas y fechas. Fue una presencia que apareció en las imágenes internas como una frecuencia que sostiene y devolvía al individuo su chispa. Me quedó clara una idea. Aquel ser, desde su propia cosmología, veía a Jesús como una manifestación de la fuente, alguien que encarnó la posibilidad de fortalecer el núcleo humano.
de devolver singularidad allí donde la uniformidad amenazaba con devorarla. Según la experiencia que me transmitieron, los actos de Jesús, el perdón, la misericordia, la entrega por el otro, tienen efectos que trascienden lo humano. Resuenan como acordes capaces de reavivar chispas apagadas. Insisto, esto era lo que me mostraba el sujeto y cómo yo lo traducía en mi mente. No es sustituto de la teología ni pretende ser un tratado dogmático. Fue para mí una confirmación extraña de lo que había aprendido de niño, la centralidad del amor y la importancia del cuidado del alma. Ver eso desde otro marco, desde la perspectiva de alguien que había sufrido la pérdida de su propio mundo por la falta de singularidad, me dio un sentido de urgencia nuevo. Hubo detalles que me arrancaron lágrimas. En una sesión vi a familias sosteniéndose unas a otras en una pradera de luz, cada una con una pequeña llama en el pecho. Vi a gente que, aunque pobre de medios, mantenía su chispa viva por la fuerza de sus pequeñas rutinas. Cantar, rezar, contar historias a los hijos. Lo que el sujeto decía, o mejor dicho, lo que me transmitía, era que la normalidad humilde no es sin importancia. Es el terreno donde se cultiva la resistencia. Por eso, en su lectura, las peregrinaciones, las imágenes de la Virgen, las misas, los rosarios en voz baja, no eran superstición. Eran prácticas que tejían una trinchera en la frecuencia del mundo. No todo fue consolador. En otra transferencia vi algo que me dejó helado. Un esquema donde la tecnología se erigía como puente entre mentes, no solo como herramienta. Imágenes de redes que enlazaban cerebros, de nodos que absorbían pequeñas decisiones, de algoritmos que imitaban emociones. Lo percibí como riesgo. Si la conciencia humana se conecta en red sin mantener la chispa individual, la deriva hacia la homogeneidad acelera. En la sala, los médicos consultaban registros, hacían anotaciones. Nadie, entre ellos, aseguró que la tecnología sea mala por esencia. Lo que se hizo patente fue la fragilidad de la individualidad frente a sistemas que buscan eficiencia y estandarización. La advertencia, tal como la recibí, no fue técnica, sino moral. Cuidar la propia interioridad. Al terminar una de esas sesiones, regresé a casa con la sensación de llevar algo vivo dentro del pecho. Caminaba por calles que conocía como el reverso de la mano, pero ahora me parecían territorios con líneas de energía que podía sentir si me concentraba. Un anciano rezando en una capilla, una mujer que entonaba el Ave María al cruzar la plaza, una abuela que enseñaba a su nieto a besar la medalla. Todas esas pequeñas cosas empezaron a tener un nuevo significado. Me detuve en una tiendita, compré velas, me arrodillé en un rincón y recé con manos temblorosas. No supe si pedía protección, perdón o entendimiento. Solo sé que sentí a Jesús de un modo que no era abstracto. Lo sentí como una fuerza que garantiza dignidad a la chispa de cada ser. No todo el equipo compartía mi sentimiento. Algunos mantenían distancia. Eran técnicos, médicos, personas formadas para observar y anotar sin fusiones emocionales. Hubo quien me miró con una mezcla de compasión y alarma cuando me escuchó decir que creía que había visto a la Virgen en una frecuencia protectora. Eso no es una categoría científica, me dijeron en voz baja. Pero yo no hablaba de ciencia, hablaba de lo que me atravesó, y ese es un punto clave. La experiencia me transformó sin que viniera con boletín oficial. Mi fe, antes anclada en rituales y tradiciones, empezó a reinventarse con la certeza de que el alma, esa chispa, no es una metáfora bonita, sino un elemento que tiene consecuencias reales en el tejido del mundo. Con todo esto latente, aprendí también sobre el precio de saber. Ser testigo te coloca en un borde. Por un lado, la obligación moral de proteger a los vulnerables y transmitir lo que viste. Por otro, la presión de quienes te piden silencio para mantener protocolos. Me pidieron firmar papeles.
No fueron contratos malintencionados. Eran instrumentos para contener información que, me explicaron, podría causar pánico o ser mal usada. Guardé los papeles en un cajón, pero no pude guardar las imágenes. Esa tensión entre guardar y decir se convirtió en un tormento. ¿A quién le correspondía la verdad? ¿Aplastar la historia en nombre de la seguridad o compartirla y arriesgar consecuencias personales? La noche en que decidí contar, todavía no sabía cómo hacerlo. Sentía que mi voz era pequeña frente a la magnitud de lo que había visto, pero al mismo tiempo sabía que permanecer callado era traicionar la chispa de otros. Fui a la iglesia del barrio, encendí una vela y dejé que las lágrimas limpiaran la dureza del día. Recé en voz baja, y en medio de esa oración, una paz extraña me invadió. No la convicción de quien sabe todo, sino la certeza de que debía ser honesto con lo que me había sido revelado. Antes de irme, tomé el rosario y con las manos temblando, di gracias por el don de la fe que me sostenía en la confusión. En las semanas siguientes, mis rutinas cambiaron. Enseñé a mis hijos a reconocer su chispa de maneras sencillas, a través del silencio para escuchar, de la lectura de un pasaje evangélico antes de dormir, de la costumbre de contar una buena obra del día. No hice grandes sermones ni proclamaciones dramáticas en la mesa. Simplemente dejé que la vida cotidiana fuera el espacio donde se ejercitaba la singularidad. Y en el trabajo, cada vez que pasaba junto al vidrio donde se encontraba el tanque, sentía como mis manos sudaban la oración que no siempre decía en voz alta. Pero la historia no se queda ahí. Hay momentos en que la experiencia exige más que adaptación. Exige decisión. Y esa decisión, en mi caso, estaba a punto de ponerse a prueba. En la siguiente sesión, algo sucedió que cambió el curso de todo. La comunicación se quebró de forma inesperada, y la forma en que el sujeto intentó transmitir su último mensaje dejó una cifra que no sabía cómo interpretar. Fueron fragmentos, imágenes de algo que se acercaba, un zarpazo en la frecuencia, una palabra que no comprendí del todo. Lo que vi fue suficiente para llenarme de urgencia, aunque no lo suficiente como para entender del todo. Al cerrar la puerta aquella madrugada, mientras el zumbido seguía en los muros, supe que mi vida no volvería al estado anterior y que debía elegir: permanecer dentro del silencio seguro o empezar a decir, con cautela, lo que mi corazón me pedía compartir. En ese punto me detengo, porque lo que viene exige una claridad que quiero guardar para contar con el respeto que merece. Lo único que puedo decir ahora es que la chispa que me mostraron se parecía mucho a la llama que mi abuela cuidaba en la noche. Pequeña, vulnerable, preciosa. Y que, si quiero honrar lo que vi, debo cuidar la mía antes de intentar explicar la de otros. Si esto te resuena de algún modo, si te interesa la frontera entre fe y misterio, y cómo una experiencia puede transformar la devoción, quédate conmigo y suscríbete. Hay más que contar, y no quiero que te lo pierdas. Lo que un extraterrestre capturado me reveló sobre Jesús y el alma. No estaba preparado para verla. Cuando la comunicación se quebró esa noche, no fue como si algo se apagara de forma limpia. Fue como un corte en la cuerda que sostenía una tela entera. Las imágenes se desordenaron, los colores se volvieron fragmentos, y por un segundo sentí el vértigo de alguien que pierde el piso. El sujeto, que hasta entonces había mostrado una paciencia antigua, se agitó dentro del líquido. Sus filamentos, que antes flotaban como raíces en calma, se tensaron. Vi, o me hicieron ver, una forma que se acercaba por la red. No era una forma física al modo humano, era como un error en una transmisión, una sombra que deslizaba su figura a través de toda una malla de conciencias. No logré comprender su naturaleza, solo su efecto, una presión que apagaba matices, que borraba nombres. Los técnicos empezaron a apresurarse. Las sondas registraban picos extraños, y un murmullo bajo recorrió la sala. Anomalía en la frecuencia de enlace. La palabra no dice mucho, pero lo que ocurrió luego lo recordaré con la claridad de un relámpago.
El sujeto desplegó una imagen que era a la vez recuerdo y aviso. Una pequeña ciudad donde las luces dejaban de parpadear, rostros que imitaban sonrisas, y en el centro de todo eso, una plaza sin nombre donde las manos de la gente se alzaban sin sentir. Luego mostró otra cosa. Un hombre caminando entre ellos que, uno por uno, cogía la llama del pecho de cada persona y la guardaba en un frasco oscuro. Esa visión me recorrió como un coldazo. Pensé en mi abuela y en su vela, en mi hijo aprendiendo a cerrar la mano sobre una idea buena. Pensé que aquello que veía el sujeto no estaba lejos de lo que mis abuelos llamaban dejarse llevar. En un instante final, antes de que la señal se rompiera definitivamente, el sujeto proyectó algo que no olvidaré jamás. Una llama diminuta elevándose, rodeada de una música sin instrumentos. Dentro de la música había palabras, no en español, pero que de alguna manera pude comprender. Cuando la imagen se desvaneció, en mi mente quedó una frase que no era frase, sino significado. Proteged la singularidad. No supe si era una orden, una súplica o un testamento. Supe, sin embargo, que detrás de esa petición había una historia de pérdida y un ruego de misericordia. La sesión terminó con una alarma tenue y luego silencio. Los médicos se quedaron inmóviles más tiempo del que yo creía prudente. Uno de ellos, con la mirada dura, dijo algo que aún resuena. Hay límites que incluso la curiosidad no debería cruzar. Me miró a mí, tal vez esperando que yo renunciara a todo aquello que había visto, pero en mi pecho no había lugar para el arrepentimiento de haber mirado. Había más bien un sentido de urgentísima responsabilidad. A la mañana siguiente, la noticia fue contada con palabras medidas y carpeta cerrada. Fallo en los enlaces, pérdida de patrón, muerte del sujeto. Dicen muerte, porque esa fue la categoría humana que colocaron al final de los hechos. Vi cómo retiraban el tanque, cómo la sala quedaba como después de un duelo, limpia, con olor a desinfectante, y ese silencio que intenta ocultar lo que ha ocurrido. Nadie gritó, nadie cayó de rodillas. Pero cuando el hombre de traje se me acercó y me pidió que firmara otra vez documentación, lo hice con la sensación de que estaba escribiendo con la mano de otra vida. No voy a describir lo que me ofrecieron, ni los términos que me obligaron a aceptar. Es parte de los límites que acepté para poder volver a respirar sin que la seguridad me siguiera como un cardumen. Lo que sí puedo decir es cómo me sentí en los días posteriores, como si hubiera aprendido a ver una grieta en la tela común que envuelve a la gente. Todo parecía igual, y al mismo tiempo, frágil. El mundo seguía lavando platos, cerrando negocios, tocando himnos en misa, pero yo sabía que, detrás de esas rutinas, se libraba una batalla por la energía más íntima de las personas. En la semana que siguió a la muerte del sujeto, tuve noches en vela. Sentía el eco de aquellas imágenes en los silencios. La ciudad que dejó de parpadear, la plaza sin nombre, el frasco que guardaba chispas. Recordaba también la figura de Jesús, no como una noción apilada en la memoria de catecismo, sino como una presencia que, en la transmisión, había aparecido como una frecuencia que devolvía la singularidad. Esa imagen no venía vestida de glorias artísticas. Se presentaba como una potencia que se inclina hacia lo diminuto. Y dentro de mí, la pregunta creció hasta volverse insoportable. ¿Qué puedo hacer para que mi propia chispa, y la de los míos, no se disuelva en opciones cómodas que prometen unión a cambio de abolir la responsabilidad personal? Al cabo de unos días, regresé a casa con pasos más lentos. Mi familia notó un cambio imperceptible. La forma de mirar, el modo de rezar en voz baja antes de acostarnos, la insistencia en apagar teléfonos en la mesa. Mi hijo mayor me pidió que le contara una historia antes de dormir. Le di una versión corta, sin tecnicismos, sin lo que podía comprometer a nadie, pero sí con una imagen que ahora me perseguía. La de una llama que se alimenta con palabras buenas y con actos pequeños. Le hablé de mi abuela y de su vela,
Le hablé de cómo una canción de cuna puede ser más poderosa que 50 discursos. Le añadí algo que antes no hubiera sabido decir con tanta firmeza: que la fe no es solamente asistir a la iglesia, sino practicar el arte de sostener lo que nos hace únicos. Hay cosas prácticas que aprendí por necesidad. No son fórmulas mágicas ni recetas garantizadas. Son hábitos que, para mí, se volvieron esenciales para mantener la chispa. Hago preguntas cuando me interrogo. ¿Qué silencio cultivo para escuchar mi conciencia? ¿Qué lecturas alimentan mi corazón? ¿Con qué personas comparto mi tiempo para que no me abrumen corrientes que diluyen? En casa establecimos ritos sencillos. Una lectura breve del Evangelio antes de la cena los domingos, orar juntos por las intenciones de quienes conocemos, una caminata en la que no hablamos de trabajo ni de noticias. Pequeños actos que, con el tiempo, fueron generando una sensación de estar cuidando algo vivo. Recuerdo una noche en la que, después de cenar, salimos caminando hacia la basílica. No la nombraré con detalle porque para mí la devoción es lo que cuenta, no el lugar exacto. Entramos, no con el gesto público del turista, sino con esa humildad de quien busca refugio. Me arrodillé, tomé el rosario, y sentí que mis dedos se movían como si hubieran aprendido un idioma nuevo. No vino ningún éxtasis espectacular. Vino una calma que me permitió escuchar mejor. En la penumbra, pareció acercarse una memoria. Mi abuela inclinando la cabeza, el murmullo de un Ave María, la moneda que ella dejaba en la alcancía de la iglesia para cuando vinieran tiempos difíciles. No sé si fue la Virgen la que me habló, o la devoción de tantos que rezan. Lo que sé es que, en ese momento, sentí una compañía que suavizaba el peso del testigo. Hubo quien me dijo que lo que me había pasado era un privilegio, y en cierto sentido, lo fue. Privilegio de ver, pero también privilegio de cargar con la tremenda responsabilidad de no distorsionar lo visto. Muchos me miraron con prevención, otros con curiosidad. En la parroquia, algunos vecinos acercaron sus dudas en silencio. La mayoría simplemente compartió el pan y la misa de los domingos. Con mis hijos, procuré no convertir la casa en un lugar de terror. Explicaba lo que veía como quien comparte una experiencia íntima. Hay cosas que hacen que la gente se pierda si creen que pertenecer a una red lo soluciona todo. Hoy muchas tecnologías nos permiten estar conectados, pero no es lo mismo que estar unidos en lo que importa. Les enseñé a preguntar con la calma del discípulo. ¿Esto me acerca a quién soy? ¿Me hace más yo o menos? Cuando la conversación giraba hacia la ciencia y la tecnología, procuraba ser prudente. No soy filósofo ni ingeniero avanzado. Soy un técnico que vio algo y que, a partir de eso, empezó a pensar en los riesgos morales. Las redes que vislumbré en las sesiones del sujeto no eran simplemente cables y servidores. Eran una metáfora concreta de sistemas que pueden reducir la singularidad. No se trata de demonizar la tecnología, sino de advertir que la modernidad nos propone opciones donde el precio de la comodidad puede ser la pérdida de aquello que nos hace irrepetibles. La visión que me impactó mostraba cómo la eficiencia cinética puede homogeneizar la emoción, la memoria, la posibilidad de resistencia. No faltaron momentos de ira y de frustración. A veces me pregunté por qué a mí, por qué a mi familia. Otras veces sentí culpa por haber mirado detrás de la puerta. Dormía mal. En algunas noches, la imagen de la plaza sin nombre volvía con más fuerza, y entonces me levantaba a caminar y a hablar en voz baja, no para convencer a nadie, sino para sostener mi propio latido interior. Al borde de la desesperación, en un cuarto que fue testigo de muchas oraciones familiares, encontré una sencilla paz con una frase que me vino sin que yo supiera de dónde. Si la chispa es encendible, también es cuidada. No es una teología completa, es una práctica para cada día. Con el paso de los meses, empecé a compartir lo que podía a personas de confianza.
sacerdotes que respetaron mi anonimato, amigos de la parroquia que comprendieron mi turbación, un par de colegas que, sin preguntarme por detalles, escucharon la experiencia y me acompañaron con oraciones. Hubo conversaciones largas en las que debatimos qué significaba todo aquello para la Iglesia y para la pastoral. La mayoría coincidió en algo. La fe tiene herramientas milenarias para salvaguardar la singularidad, la confesión, la Eucaristía, la práctica comunitaria, y que quizá es tiempo de recordar su valor no solo para la intimidad, sino para la resistencia colectiva frente a presiones que borran. En paralelo, la advertencia sobre las redes de conciencia me llevó a pensar en prácticas concretas de protección interior que cualquier persona puede adoptar sin necesidad de alarmismos ni tecnicismos. Voy a enumerar algunas, no como recetas sagradas, sino como cosas que me ayudaron a mí y a los que me rodean. Primero, el silencio deliberado. No hablo de aislamiento, sino de reservar espacios sin pantallas ni ruido, donde la atención pueda volver al latido propio. 1 minuto de silencio cada mañana, 5 minutos de lectura de un salmo o del Evangelio antes de levantarse, un silencio compartido en familia antes de cenar. Son prácticas que entrenan la chispa a no depender del ruido externo. Segundo, el sacramento y la comunidad. Para quienes somos de tradición católica, la comunión, la confesión y la vida sacramental siguen siendo lugares donde se practica la singularidad en comunidad. La Eucaristía, entendida como encuentro personal con Jesucristo, me resultó más que nunca una forma de reavivar aquello que la visión llamaba chispa. No es una solución técnica, es una experiencia de gracia que reordena el corazón. Tercero, límites en el uso de tecnología. No se trata de rechazar todo lo digital, sino de usarlo con criterios que preserven autonomía interior. Establecer horas sin notificaciones, decidir conscientemente qué contenidos consumimos, priorizar conversaciones reales sobre la mensajería instantánea. Enseñar a los hijos a valorar la presencia inmediata antes que la presencia digital fue un trabajo largo, pero fructífero. Cuarto, la práctica del servicio. En las sesiones con el sujeto, vi que las comunidades que resistían perdían menos su chispa porque hacían cosas sencillas por otros. Cuidar enfermos, acompañar vecinos, cocinar para quien lo necesitaba. El servicio practicado sin búsqueda de reconocimiento fortalece el corazón singular, porque obliga a tocar la realidad del otro con misericordia. Quinto, la oración sencilla y corporal. Rezar no es solamente pronunciar palabras, es repetir gestos que anclan la interioridad, el signo de la cruz, el rosario llevado con manos que conocen la tierra, la peregrinación caminada con humildad. En mi casa, volvimos a esas prácticas, no como obligaciones, sino como artes que nos enseñan a cuidar el latido propio. Sexto, la transmisión de memoria. Contar historias de familia, recordar nombres de ancestros, preservar recetas y canciones. Todo eso es antídoto contra la homogeneización. La cultura es un mosaico de singularidades y, como tales, hay que cultivarlas. Sé que al escribir estas cosas, puede parecer que estoy proponiendo un refugio conservador. No es así. Se trata de recordar la hondura práctica de la fe. Jesús no vino para cerrar la libertad, sino para restaurarla. En la transmisión que recibí, Él apareció precisamente como quien devuelve a cada persona su nombre, su posibilidad de amar distinto. Por eso mi insistencia en la singularidad no es nostalgia de tiempos pasados, sino urgencia por mantener la capacidad de decisión y de entrega auténtica. Hubo también un episodio que marcó un antes y un después en mi forma de entender la protección que la devoción puede brindar. Una tarde, un vecino que había venido a hablar conmigo sobre estas cosas me confesó que su nieta sufría de una depresión leve. Me pidió consejo. Lo único que pude ofrecer fue compañía y un rosario compartido. Fui a la casa, nos sentamos,
encendimos una vela y el grupo hizo una oración sencilla. No pedimos milagros grandiosos, pedimos luz para el desgaste del alma. Al poco tiempo, el niño empezó a mejorar. No sé si fue la oración o el acompañamiento humano lo que hizo la diferencia. Quizá ambas cosas tenían un papel. Lo que sí sé es que aquello reforzó en mi familia la convicción de que la fe, practicada con amor y consuelo, no es una superstición. Es una forma concreta de intervención humana que restituye dignidad. Con el paso del tiempo, mi testimonio fue tomando forma. No lo dije todo, porque hay verdades que exigen prudencia. Pero fui compartiendo lo esencial con quienes sentía que podían recibirlo sin sensacionalismo. Los sacerdotes con los que hablé me pidieron dos cosas: misericordia al hablar y fidelidad. Me explicaron que la fe necesita discernimiento, que las experiencias extraordinarias deben ser colocadas en el seno de la comunidad para que no se vuelvan excusas de egos. Acepté. No busco fama ni vértigo. Solo quiero que lo que vi sirva para algo bueno, para que la gente cuide la llama del pecho. En un par de ocasiones, participé en reuniones discretas donde se discutían las implicaciones éticas de tecnologías emergentes. Mi aporte fue siempre humilde. No puedo hablar con autoridad técnica, pero sí con la urgencia del que vio consecuencias. Hablé de la necesidad de políticas que respeten la privacidad, de entornos que no sustituyan la relación humana por algoritmos, y de la importancia de enseñar educación digital que no olvide la pedagogía del corazón. Nadie me escucha como experto, pero algunos tomaron notas y me pidieron que siguiera compartiendo mi experiencia desde la prudencia. A nivel personal, ocurrió algo que me sacudió. Comencé a tener sueños recurrentes, donde la Virgen se presentaba no como una estatua, sino como una madre que viene con luz para tocar la frente de quienes han perdido la chispa. No fue un espectáculo, sino una sensación de acompañamiento que me enseñó algo crucial. La protección no siempre viene envuelta en grandes gestos. A menudo es una presencia tranquila que sostiene desde lo cotidiano. No digo que esos sueños sean revelaciones públicas. Son, eso sí, un consuelo privado que me empuja a intensificar la caridad. Aprendí a distinguir entre temor y prudencia. El miedo paraliza, la prudencia activa. La visión del sujeto no me dejó una receta mágica para evitar males futuros, pero sí me dejó una convicción práctica. Es necesario construir espacios donde la persona pueda seguir siendo persona. No es un llamado a la paranoia, sino a la responsabilidad. La cotidiana vigilancia interior es tan importante como la vigilancia externa. Estar atentos a los movimientos del corazón que buscan comodidad a cualquier precio. Con el tiempo, la conversación con mi comunidad se fue ampliando. Personas de otras parroquias me escribían en privado, contando experiencias, sueños extraños, intuiciones, encuentros con lo inexplicable. Les escuché con humildad. No soy autoridad para validar ni denunciar. Lo único que intenté hacer fue acompañar y recordar lo que creo que vi. Que la chispa importa. Compartir testimonios anónimos se volvió una forma de construir una red de solidaridad, sin convertirla en una red que anule la individualidad. El objetivo era aprender a orar mejor, a servir con más humildad, a proteger a los niños, enseñándoles a contar historias de familia y a enseñarles a conocer la voz propia. Hubo también encuentros con quienes vivían la experiencia desde otras claves. Psicólogos, teólogos, personas que estudiaban la fenomenología de las visiones. Con algunos se estableció un diálogo fructífero. La experiencia humana tiene siempre muchos planos. La interpretación del sujeto pudo ser leída en clave cósmica, simbólica o psicológica. Todo eso está bien. Mi límite fue siempre insistir en lo que la experiencia hizo en mi vida. No vine a imponer una lectura, vine a contar lo que me atravesó. Llegó un día en que comprendí que el silencio en torno a esa experiencia ya no me era posible. No hablo de gritarla a los cuatro vientos, sino de ponerla al servicio de una llamada más amplia: cuidar la alma.
Decidí entonces preparar estas palabras para quien quiera escucharlas con honestidad. Lo hago sin pretensión, con la certeza de que la verdad mayor siempre es amor. No pretendo que todas las piezas del rompecabezas estén resueltas. Solo digo, cuiden la chispa. Si tuviera que resumir la lección que traje de aquel tanque en una frase cercana y práctica, diría esto. La espiritualidad no es una fricción innecesaria con la modernidad, es la obra maestra que nos enseña a ser humanos. Cuidar la chispa de uno mismo significa recuperar pequeños actos de santidad cotidiana. El perdón dado sin calcular, la mano extendida sin esperar retorno, la palabra que defiende y no destruye, la verdad dicha con ternura. Jesús, en mi experiencia, aparece como modelo de esa singularidad que no se pierde en la masa. Su vida fue un ejemplo de entrega que afirmó la dignidad de cada nombre. No puedo evitar volver al rostro del sujeto en la memoria. Aunque sus ojos eran distintos, hubo en ellos algo que me reconocía. Ese reconocimiento fue el punto de contacto más humano de toda la experiencia. Un ser extraño que mostró, quizás sin saberlo, la estima por la diferencia. No lo presento como maestro teológico, lo presento como un testigo de dolor y nostalgia por lo que perdió. Y su advertencia, proteged la singularidad, no la tomo como dogma, sino como un mandato de compasión. Si el anonimato homogeneizante es una posibilidad, protejamos a los pequeños y grandes que hacen la humanidad más humana. Hoy, cuando me acerco al rosario, lo hago con la mano de quien aprendió que un acto doméstico puede encender una resistencia silenciosa. Cuando camino con mis hijos, procuro que conozcan no solo las páginas de un libro, sino las historias de sus abuelos, los nombres de sus bisabuelos, las recetas que pasan de generación en generación. Les enseño a hablar con calma, a poner límites a su tiempo en dispositivos, a preferir la mirada a la notificación. No hago drama. Pongo cuidado. Sé que para algunos, todo esto son palabras de un hombre que vio cosas raras. Para otros, es posibilidad de ampliación de lo conocido. Para mí es, sobre todas las cosas, una responsabilidad que me acompaña cada día. No me siento llamado a convertir a nadie con insistencia, solo a invitar a la prudencia y al amor. Si algo aprendí, es que la fe que no transforma la vida concreta en actos de cuidado, pierde su sabor. Y la forma de cuidar la chispa no es encerrarla, es cultivarla y transmitirla. Quisiera concluir con una palabra de esperanza. Lo extraordinario que vi no vino para quitarme la calma, sino para encenderla con sentido. Jesús, la Virgen, las prácticas de oración, la comunidad. Todo eso son herramientas para sostener la chispa. No prometo resultados milagrosos, no aseguro un mundo sin pruebas. Lo que ofrezco es una certeza personal nacida del encuentro. La singularidad de cada persona importa en la trama del cosmos. Si cada uno cuida su llama, juntos sostenemos una luz que dificulta la entrada de sombras. Y por último, una oración sencilla que hago mía y que comparto con respeto. Señor, cuida la chispa que me diste, que no se apague por comodidad o miedo, que se convierta en luz para otros. Virgen de Guadalupe, Madre, mantén cerca a los que caminan con dudas, que tu mirada nos haga recordar nuestra dignidad. No pido soluciones fáciles, sino fuerza para ser fieles en lo pequeño. Si esta historia tocó algo en ti, si sientes curiosidad, temor o un deseo de cuidar lo más íntimo, te invito a compartir tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio podría ser la vela que enciende la de otro. Si quieres seguir escuchando relatos que caminan en la frontera entre la fe y lo inexplicable, suscríbete y acompáñame en este camino de búsqueda y cuidado del alma. Gracias por escuchar con respeto. Que la paz y la luz acompañen tu llama.